Los abogados del gobierno, en el caso de exonerados, presentaron una querella contra 2 personas en particular por presunto fraude al fisco, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Esto luego de que la Contraloría General de la República revelara que hay 3.000 casos de exonerados políticos que presentarían algún tipo de irregularidad administrativa. Queremos conversar sobre este tema y nos acompaña aquí en CNN Chile el ex miembro de la Comisión Calificadora de Exonerados y ex asesor del ministro del Interior, Jorge Kleisak. Jorge, gracias por esta tarde con nosotros. Gracias a usted. A ver, lo primero que quiero preguntarle es respecto de esta querella que ha sido presentada, ¿en qué se basa específicamente? A ver, yo no conozco la querella, no la he leído, aún no conozco más que lo que ha aparecido en la prensa. Los delitos que aparecen ahí son bastante claros, digamos. Aparentemente lo que la querella hace es suponer que existió una cierta maquinación destinada a defraudar al fisco en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la Administración del Estado. ¿Usted cuándo formó parte de esta comisión calificadora de exonerados? Yo formé parte de la comisión en un periodo bien corto, entre fines del 2004 y no sé si alcancé siquiera a llegar a principios del 2005. Correcto. Cuéntenos respecto de cuáles eran los procedimientos para poder calificar a una persona exonerada política. Había varios procedimientos diferentes, o varias etapas de un mismo procedimiento. En primer lugar, los postulantes a la calificación de exoneración ya habían hecho sus presentaciones dentro de los plazos que la propia ley había establecido, acompañando, de acuerdo con lo que decía la ley, los antecedentes en que fundaba su petición, con un relato de la motivación política de su exoneración, etcétera. Esos antecedentes eran evaluados y precalificados, por decirlo de alguna manera, al interior del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y luego se entregaban a la comisión, propiamente tal, que hacía un análisis final de los antecedentes que se tenían a la vista. Ahora, le preguntaba lo de la querella en particular porque una de las personas a la que va, que apunta la querella es a Marta Joiniant, que tenía un cargo, no sé si parecido al que usted tenía en ese momento. Ella era la directora del programa. Perfecto. De exonerados políticos. Era la responsable de la marcha administrativa del programa. ¿Ella era la persona que visaba, la persona que daba la última palabra en este sentido? No. Ella formaba parte, ella tenía 2 responsabilidades, por decirlo de alguna manera. Su primera responsabilidad era dirigir y administrar el programa y velar porque se desarrollaran las actividades que le correspondían al programa de exonerados. Eso es una tarea administrativa, probablemente tal. En su calidad de directora del programa, formaba parte de la comisión calificadora. Ahora, la comisión calificadora a su vez estaba vinculada con otros organismos del Estado, en este caso el antiguo INP, actual Instituto Previsional Social, digamos, Instituto de Previsión Social, y en ese punto le quiero preguntar específicamente, no tiene mucho que ver con su periodo exactamente, pero la ministra Matei señalaba que en su minuto el entonces director del INP le objeta a Marta Joiniant una serie de calificaciones, particularmente referidas al Partido Socialista. ¿Usted tiene conocimiento de aquello? No, yo para aquella época ya no participaba del programa. ¿Pero qué es lo que puede haber ocurrido ahí? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, más que la comisión, porque la comisión era un órgano técnico especial creado por la ley que tenía por objeto formarse convicción acerca de si la motivación política del despido había existido o no, y emanaba su pronunciamiento. Pero la relación del programa como organismo administrativo era con la Contraloría General de la República directamente y con el Instituto de Normalización Previsional o IPS hoy día, digamos. Porque el proceso no se terminaba con la calificación que hacía la comisión calificadora, sino que eso producía como efecto que los antecedentes se fueran al Instituto de Normalización Previsional para que se calcularan los beneficios que correspondían, donde naturalmente lo primero que tenía que hacer el INP era verificar que existieran cotizaciones previsionales para que hubiera lagunas que llenar, etcétera, etcétera. Claro, pero para que usted pudiera una persona que había sido expulsada de su trabajo o despedida de su trabajo por razones políticas, que es el sentido, digamos, del concepto de exoneración política, pudiera probar. Me imagino que era bastante difícil porque muchas personas, voy a poner un ejemplo en concreto que me tocó leer, que lo encuentro bastante
aclaratorio en este sentido. Por ejemplo, Fanalosa Penco, la Contraloría reconoce como pública, la conoce como una empresa pública hasta el 10 de marzo de 1975, pero a partir de ahí es manejada por militares como el general Javier Palacios, había encabezado el asalto a La Moneda, o como el general Sergio Arellano Stark, general Sergio Redondo González, ambos integrantes de la Caravana de la Muerte. O sea, a lo que voy, estamos hablando de un momento terrible de la historia de nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona podía acreditar, no solo haber trabajado en una empresa, sino tener papeles que acreditaran imposiciones? Sobre todo una empresa como esta, por ejemplo, que había sido intervenida ni más ni menos que por estos personajes. O sea, a ver, yo diría que hay 12 o 3 situaciones distintas desde el punto de vista probatorio. La situación previsional propiamente tal no es tan difícil de acreditar. ¿Por qué? Porque recordemos que vivíamos a la época un sistema previsional que estaba centralizado en determinadas cajas de previsión que formaban parte del aparato del Estado. Correcto. Y esas cajas nunca desaparecieron. De hecho, el INP era el sucesor legal de todas las cajas. Perfecto. Por lo tanto, estrictamente las carpetas de cada trabajador del sector público y del sector privado, porque reunió todas las cajas, podían estar a disposición. Por lo tanto, era para el INP un trabajo a lo mejor arduo, a lo mejor complejo, pero los antecedentes estaban. Eso era el menos difícil, creo yo, de todos los antecedentes. Un segundo antecedente que había que demostrar era la existencia de la motivación política. Que la propia ley partió de la base de que si lo que pasó entre septiembre y diciembre del 73 era tan despelotado que yo no voy a exigir nada. O sea, el solo hecho de que usted haya sido despedido antes del fin de año del año 73 hace presumir la razón política. Por lo tanto, tampoco había que probar nada. Si yo solo tenía que probar que había sido despedido. La motivación política estaba presumida por la ley. Perdón, pero ese despido podía ser desde 1973 a marzo de 1990. Sí, por eso. Pero es que hay un primer periodo que cubre septiembre del 73, diciembre del 73, en que ni siquiera debo probar la motivación política. Correcto. Sino que me basta con haber sido todos despedido. Aquellos que fueron exonerados en ese tiempo están absolutamente al otro lado, podemos decir. Ya. Después del 1 de enero del 74, la regla era distinta. Entonces, ¿qué le decía a uno? Mire, lo decía la ley. Traiga documentos fidedignos que demuestren la exoneración política. ¿Cómo se puede demostrar la exoneración política? Bueno, eso era muy difícil y por lo mismo la propia ley decía, mire, si usted no tiene sus antecedentes fidedignos, puede probarlo con cualquier documento que signifique un principio de prueba por escrito. A ver, perfecto, un poquito. O sea, asumimos que yo tengo datos que testifican o que demuestran que yo tuve ahorro previsional. Pero eso no significa que yo fui un exonerado político. No, de ninguna manera. Perdone, a menos que, me imagino que aquellos casos de personas que fueron detenidas, torturadas o exiliadas, ahí ya me imagino que se componen causales que pareciera ser... En esos casos se presume la exoneración política. Correcto. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no fueron detenidas, que no fueron exiliadas, ni que fueron torturadas, ni que fueron prisioneras políticas. Sí. Estamos hablando de personas que en ese contexto, o sea, mejor dicho, en esas condiciones, no tienen, digamos, que acreditar que fueron expulsadas simplemente de su trabajo por motivaciones políticas. Así es. Y por lo tanto lo que correspondía probar era la motivación política del despido. Por lo tanto, ese es un grupo difícil de probar. Era muy difícil. Y por eso lo que la ley pedía eran documentos fidedignos. Frente a la inexistencia de los documentos fidedignos, además habían pasado 17 años en los casos, era difícil tener todos esos documentos. Por lo demás, en la gran mayoría de los casos a nadie le dieron un documento que decía lo hecho por marxistas. Claro. Hubo algunos casos. En la Universidad Técnica del Estado, el rector delegado hizo eso, y expulsó al profesor y le puso lo expulso al marxista, pero no era generalidad los casos. Y la ley entonces permitió que cualquier documento que pudiera dar fe de ello sirviera para acreditar la motivación política, entre ellos la declaración jurada de testigos. Y en ese caso los testigos podían ser los senadores y diputados. Es que ahí entra, esa es una discusión, eso es más discutible. ¿Por qué? Porque quién... A ver, el objeto de la ley era tratar de determinar en forma fehaciente que había existido la motivación política. La pregunta que uno debe hacerse más allá del certificado mismo es, ¿estaba en condiciones quien haya emitido el certificado? Porque no solo han sido parlamentarios, sino que fueron dirigentes sindicales, alcaldes, concejales, lo que sea. ¿Estaban en condiciones de asegurar que lo que estaban certificando era cierto? Independiente de quién certificara. Independiente de quién certificara. Ahora, entonces, ¿qué cree usted que ocurrió en este caso? ¿Usted cree que, teniendo en cuenta que la ley era laxa en ese sentido, precisamente por las dificultades para probar, hubo auténticamente gente que se aprovechó de esto? A mí no me consta
No tengo que cómo se hayan saberlo. montado máquinas, por ejemplo, de abogados. Yo he sabido de gente que me ha dicho, oye, había verdaderas máquinas de abogados que lo llamaban a uno, así como aquellos abogados que se ponen a la salida de los hospitales, ¿sí?, por si hay una negligencia médica. Algunos llamaban y decían, para poder participar de aquello. Yo creo que en procesos como estos nunca es descartable que ocurran cosas como esa. Y el informe de la Contraloría es un indicio más que fuerte de que efectivamente ocurrieron situaciones que no correspondía que ocurrieran. Pero espérese, cuando la Contraloría objeta estos 3.000 casos, la Contraloría está diciendo que hay irregularidades. ¿Eso implica que necesariamente sean falsos? No necesariamente. No necesariamente, porque, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, toma un ejemplo cualquiera, certificado del parlamentario X. ¿Qué es lo que le objeta a la Contraloría? La Contraloría dice, mire, usted certificó que la motivación política del despido había sido tal. Pero además le dice, usted certificó que este señor trabajaba, y eso usted no lo podía certificar. Correcto. O sea, ahí hay un tema que queda en una situación bastante... podría ser perfectamente cierto que esa persona ha trabajado en ese lugar y haya sido despedida por esa Pero entonces, de acuerdo a su experiencia, Jorge, usted diría que lo que está de fondo, más allá si hubo algunos que se aprovecharon, es que la ley generaba o daba espacio para cometer irregularidades. Sin ninguna duda, y hay una cierta lógica histórica incluso. Si uno mira la primera ley decía que se podía aprobar con cualquier documento fidedigno y coetáneo, o sea, exigía los mismos documentos que partía presumiendo que no iban a existir. Eso hacía la ley del 93. Y la ley del 93 permitió, sobre la base de esos antecedentes, que muy poca gente fuera calificada. Entonces, la ley del 98, además de incorporar algunas personas nuevas dentro de los posibles beneficiarios, lo que hizo fue flexibilizar el sistema. Y en ese punto, para cerrar... Y como no exigió que fueran documentos de la época, entonces los parlamentarios certificaron hoy los certificados de fecha hechos de hace 25 años. Pero los parlamentarios, a su juicio, viéndolo hoy día, por supuesto, con todos los antecedentes que hay, se expusieron más allá de la cuenta, diría usted, eso por un lado. Dos, efectivamente, ¿cree usted que también esto pudo ser usado como clientelismo político, como también se ha dicho? O sea, ese riesgo siempre existe. Y uno ha escuchado en los reportajes ahora últimos de algunos casos que sí, dan para pensar en ese tipo de cuestiones. Ahora, lo que yo diría es que, desde mi punto de vista, el certificado del parlamentario, a mí, y así actuamos en la época en que yo estuve en la comisión, no nos certificaba nada, era un antecedente más. Porque partíamos de la base de que el parlamentario estaba certificando hechos que le estaban relatando, más que hechos que hubiera conocido. ¿Cuál era entonces el certificado más importante que ustedes, para ustedes acreditar, ¿no? En los casos en que los exonerados no tenían ni contratos de trabajo, ni tenían un finiquito que diera cuenta fidedignamente, la declaración jurada de las personas que trabajaron con ellos eran las más importantes. Correcto, pero me imagino que no todos los parlamentarios que firmaron habían trabajado con las personas que decían. No, de hecho lo que se exigía no era a los parlamentarios, sino que lo que se exigía era que ex compañeros de trabajo nos dijeran, mire, este señor sí trabajaba con nosotros en tal igual jornada, este era nuestro jefe y lo echaron en tal fecha por tal razón. Jorge, para terminar, yo quiero saber en términos de cifras, se habla de 200.000, más o menos, un poco más de 200.000 personas que postulan a este beneficio. Obtienen la calificación de exonerados 150.000. 74.000 consiguen pensiones de gracia o abonos en tiempo para aumentar sus pensiones. ¿Explica esto último? A ver, lo que pasa es que la ley establecía dos mecanismos de reparación distintos. Como el efecto que se había producido al momento del despido era la interrupción de la continuidad en las imposiciones, la regla general en la ley debía ser que se me acreditaran años de imposiciones con cargo al fisco. Claro. De manera que cuando yo cumpliera la edad o los años de servicio, dependiendo del régimen previsional al que estuviera sujeto, pudiera jubilar con mi jubilación. Esa era la lógica primaria de la ley. El problema, decía la ley, es que en algunos casos, aun cuando llenemos las lagunas, no vamos a tener los años de servicio suficientes para que puedan optar a la jubilación. Entonces, en esos casos les damos lo que se llamó una pensión no contributiva, que se ha llamado en estos días pensión de gracia, la pensión no contributiva. El hecho es que de los 105.000 que tienen algún tipo de pensión hoy día, las 3/4 partes tienen pensiones no contributivas. O sea, no tenían suficiente tiempo de servicio como para poder optar por la vía de llenar las lagunas a obtener una jubilación. Ya. Entonces, estas cifras para ir entendiendo el detalle final, digamos, estos 6.000
más o menos exonerados o presuntos exonerados políticos que el gobierno está diciendo que finalmente son falsos, ¿a usted le parece una cifra antojadiza o usted cree que puede haber efectivamente así? No, antojadiza no es porque sale del informe de la Contraloría. No, falsos, a eso voy. No, es que no puede, yo creo, hacer una afirmación de esa. No, yo creo que no se puede hacer una afirmación de esa naturaleza. Porque a lo sumo lo que tenemos, en definitiva, son inconsistencias, insuficiencias documentales que no permiten hoy día saber si efectivamente son verdaderos o falsos. Pero no podemos afirmar ni lo uno ni lo otro. Además que en la situación, en los 6.000 casos que detecta la Contraloría, hay situaciones que son diversas. O sea, hay algunos que la objeción tiene que ver no con que haya sido el certificado parlamentario, sino que fueron calificados en función de empresas que la Contraloría entiende no estaban intervenidas. Pero si uno se fija en el propio informe de la Contraloría, hay casos que son posteriores, pero la gran mayoría son anteriores a la declaración de no intervención que hizo la Contraloría. Entonces también es un tema discutible. Bueno, un tema súper complejo, Jorge, pero bueno, queremos darle las gracias por habernos ayudado a entender parte de lo que ha sido este asunto que sin duda genera bastante complicación, particularmente también respecto de aquellos que efectivamente han hecho las cosas bien y que merecen justamente tener una explicación. Eso probablemente lo más injusto del proceso, que se mancha a todos los, que paguen a la verdadera pecadores. Bien, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde. Cerramos de esta manera la entrevista. Los dejo invitados para que continúen en sintonía de CNN Chile.